Vamos a continuar el aprendizaje y esta vez vamos a hablar sobre algo sumamente importante, lo que son las variables. Es un elemento, un contenedor de datos indispensable, prácticamente realizar cualquier tipo de lógica o comprobación en nuestro programa debido a que ellos atesoran datos. Vamos a ver un poco más de este contenido en el Notion. Tengo un documento también de variables, en donde podemos ver que es la información que manipula prácticamente datos. Es decir, que estos datos contienen ya sea números, letras, elementos de comprobación, objetos completos, etc. Y por eso existen tipos de esos datos. Esos tipos se dividen en dos categorías, de valor y de referencia. Podría decirse que los de valor son valores super primitivos en los cuales tenemos números, valores decimales, tenemos comprobadores de verdadero y falso, caracteres y elementos más estructurados y complejos que son como enumeradores, estructuras y cosas así. Que esto lo veremos más adelante con determinación, estos elementos que tenemos aquí. Pero los primeros y más utilizados son estos de aquí. Ahora, de referencia se especifica más a los que son de tipo objeto. Prácticamente la clase objetos o las clases de objetos son totalmente de referencia. En estos entran valores de cadenas de caracteres, que son los strings, para hacer mensajes completos, valores de matriz, que son contenedores del mismo tipo de datos en una secuencia, las interfaces, que son prácticamente elementos de comunicación en donde abrimos la posibilidad a comunicar un script con otro de forma controlada prácticamente, y los delegados, que funcionan como un método que está como en un entorno anónimo en donde podemos suscribirnos y mandar datos. Y de tipo record, que es una función nueva, que es muy similar a una clase, pero sus elementos son inmutables, es decir, no se pueden modificar. Entonces, esto sería lo que compete a la referencia, a los tipos de datos de referencia. Y estos son prácticamente una referencia una de otra. Es decir, copiar un elemento de referencia hace como una ligatura de la información. Es decir, si tú copias un elemento a otro y modificas el primer elemento, el segundo elemento también se va a modificar. Cosa que no pasa en los tipos de datos de valor. Si copiamos un elemento de otro y modificamos el primero, el segundo no se modifica, se copia completamente. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita con mayor detalle. Pero es bueno saber los dos tipos de datos y todo lo que comprende. Igualmente, voy a dejar el documento para que lo lean detenidamente y lo complementen con este video. Entonces, vamos a proseguir a un diagrama en donde voy a explicar las variables de una forma más concisa. Tenemos aquí los tipos de datos y podemos ver los tipos simples, los tipos de valor pero simples, que son enteros con signo, enteros sin signo, los de punto flotante, que serían decimales, los caracteres Unicode, que son letras, símbolos, números, pero solamente uno solo, y los booleanos, que son elementos de señales de verdadero o falso. Las enumeraciones, estructuras, los valores nulos y las tuplas son elementos más complejos, pero siguen siendo de valor. Esta explicación de estos elementos lo haré con más detalle a futuro, debido a que son complementos de estos de aquí. Ahora, los de tipo de referencia, como ya los he mencionado, parten de la clase de objetos. Todos estos son objetos, por así decirlo. Pero en los más básicos están los objetos normales, cadenas de carácter Unicode, que son
todos estos caracteres de aquí, de los caracteres Unicode de aquí, pero en una secuencia que puedes hacer un mensaje. Entonces son una cadena de ellos. Y clases definidas por el usuario, como podría decir un script de Unity. Un script de Unity es una clase. Entonces, después vienen las matrices, que esto lo vamos a ver en una sección totalmente dedicada a ello. Las interfaces y delegado lo vamos a dejar a una sección más avanzada porque son tipos de objetos más elaborados. ¿Okay? Y después vendría cómo se declara una variable. ¿Okay? Lo voy a dejar aquí para verlo en conjunto con el Charlab y así ver cómo funciona todo eso. Voy a quitar el diagrama por un momento y vamos a regresar a Charlab, en donde vamos a modificar todo esto de nuevo. Voy a quitar este mensaje de aquí y voy a borrar totalmente esto de aquí. Voy a dejar solamente el tutorial, la clase tutorial, y aquí vamos a hacer uso de la instanciación de variables. Aquí voy a poner variables y vamos a trabajar con ello. Entonces vamos a regresar otra vez a los diagramas para ver algo importante. Los diagramas de aquí explican cómo se debe instanciar una variable. Primero viene el nivel de acceso. Esto solamente ocurre cuando tenemos una variable fuera de un método, o sea, que se vuelva un campo. Esto lo voy a explicar en un momento más detenido. Luego viene el tipo de dato. Esto es lo importante. El tipo de dato se comprende del elemento que va a atesorar esa variable. Si va a ser un entero, si va a ser un decimal, un carácter y así sucesivamente. Luego viene el nombre de la variable. Aquí se va a colocar un nombre referencial a ese contenedor. Entonces luego viene el signo de asignación, que es un signo de igual. Y luego vendría el contenido, que tiene que cumplir con el mismo tipo de datos. Es decir, si hacemos un booleano, por ejemplo, él solamente acepta true o false. Entonces, si nosotros ponemos un 10, no va a funcionar porque el tipo de datos que le estamos asignando no corresponde al que debería contener. Entonces va a dar error. Aquí podemos ver una explicación. Public sería el nivel de acceso o el modificador de acceso. Int sería el elemento de entero con signo. Diamond sería el nombre de la variable. Igual el signo de asignación, y 350 cumple con el contenido del dato, el tipo de dato. Entonces son compatibles y todo esto va a funcionar. Creamos una variable llamada diamante con 350 unidades será. Entonces, con esto podemos ver los tipos de palabras claves que comprenden a estos elementos de aquí, a estos objetos y valores. Tenemos entero con signos. Existen 4 palabras claves. No todas son iguales. Cada uno tiene un nivel de tamaño en donde aceptan una cantidad de números determinada. Ese byte es la más pequeña. Después viene short con un número más elevado. Int es el más utilizado en el día a día debido a que su tamaño es bastante grande y no presenta errores. Pero en el caso de que int no cubra las necesidades de nuestros dígitos, pasamos al long, que es el doble, y es una gran cantidad de números, pero también ocupa gran cantidad de memoria. Luego viene entero sin signo, que es prácticamente los números enteros, pero la peculiaridad de con signo es que acepta positivo y negativo.
Entero sin signo solamente acepta positivos, es decir, que partimos de 0 hasta el número máximo de esa variable. Tenemos algo muy parecido que se llama byte, en vez de ese byte, ushort, en vez de short, uint y después ulong. Es muy similar, solamente que se le agrega una u y se le quita la s al byte. Ahora, en puntos flotantes también son números, pero en esta oportunidad aceptan un punto. Aquí hay una coma, pero es un punto. Él acepta es un punto para separar como si fueran las comas. Solamente que esto está en notación de Estados Unidos. Entonces la notación de Estados Unidos, los decimales con punto en vez de con coma. Entonces así es. Entonces estos serían los decimales, lo que va por acá. Y se declara con una letra especificando si es flotante, si es double o si es decimal. Aquí lo podemos ver. Si es flotante, se le coloca una F al final, ya sea mayúscula o minúscula. Eso no tiene ningún impedimento. Si es double, con una D. Y si es decimal, con una M. El float acepta números relativamente pequeños en decimales y es menos preciso. El double es el doble de este de aquí. Y el decimal es el más preciso de todos y acepta una gran variedad de decimales. Entonces, estos serían los tres niveles de los números decimales. En los Character Unicode son únicos. Solamente puedes escribir un carácter por variable y es una de las variables más pequeñas en tamaño que vamos a utilizar. Son relativamente, no ocupan nada de espacio en memoria. Y se declaran con las comillas simples. Comillas simples y adentro el carácter. Hay que notar que el carácter de espacio también es un carácter Unicode. Así que lo pueden utilizar. Y en los booleanos también es relativamente ligera esta variable y acepta verdadero y falso solamente. En el caso de que utilicemos valores nulos, todos estos van a aceptar un valor que se llama null, pero eso lo veremos en un futuro. Entonces con esto ya tendríamos las especificaciones de cómo declarar una variable. Sé que se ha hecho largo, pero es necesario comprender todo esto para luego ir al conocimiento de las clases y de otros elementos fundamentales. Entonces vamos a proseguir y vámonos otra vez a la ventana de Charlab, en donde vamos a crear unas cuantas variables y ver lo que sucede. Entonces, como he mencionado, si estamos dentro de un método, no se puede utilizar ni public, ni private, ni nada, ningún nivel de acceso, debido a que las variables dentro de un método son locales, sumamente locales. Entonces no es necesario y no te va a dejar colocar un nivel de acceso. Entonces se empieza por el tipo de valor. Yo estoy aquí creando un entero, ¿ok? Un entero se declara con el int y luego colocamos el nombre de ese valor. Vamos a colocarle aquí, vamos a poner quantity of fruits, ¿ok? Y tenemos aquí unas 15. Entonces aquí ya nos dice que el valor es correcto y que aquí hay 15. Y lo podemos imprimir, como no, en un console write line. ¿Ok? Y aquí podemos escribir el número de frutas es... Aquí dejo un espacio porque este espacio es importante para que cuando hagamos un más y pongamos el nombre de esta variable, ya la podemos utilizar, se imprima aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Esto se llama prácticamente concatenación de string. ¿Ok? Debido a que esto es un valor string, una cadena de texto, y luego se le pone el símbolo de más para hacer
una concatenación o una unión con esta variable. Y la variable la escribimos, la completamos y la definimos y la implementamos aquí. Esto sería declarar una variable, incluso le voy a colocar aquí, declarando variables. Y esto de aquí, este uso de aquí es utilizando o implementando. Vamos a colocar utilizando una variable. Estamos utilizando dentro de ese método que imprime esto aquí. Ahora, si esto no lo queremos escribir así, lo podemos poner aquí como un valor string y le ponemos message free o algo así. ¿Y qué va a aceptar aquí? Una cadena de texto. Las cadenas de texto se declaran con las doble comillas. Es diferente a un char. Los valores de caracteres es con comillas simples, los de string con comillas dobles. Entonces ya aquí, donde antes teníamos este texto, no vamos a utilizar otra vez este texto, sino el nombre de esta variable. Por algo la hemos declarado. Y ahora si lo hacemos, va a dar el mismo resultado, porque aquí estamos referenciando, haciendo una declaración de que este texto va a estar dentro de esta variable. Y esta variable la podemos utilizar donde queramos en este método. Solamente en este método. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una variable que se puede utilizar en cualquier lado, en cualquier otro método, se hace una variable de tipo campo, o sea, un campo. Todas las variables que estén fuera de un método se le dice campo. Entonces aquí le vamos a poner un valor. Vamos a poner un valor entero que se va a llamar hungry level. Y le vamos a poner aquí un valor de 5. Entonces aquí este valor de aquí se ha vuelto global. Lo podemos utilizar en nuestra clase. Salve que aquí hay una peculiaridad debido a que este método es estático. Esto es un problema debido a que si nosotros queremos utilizar este campo de aquí adentro y ponemos hungry level, vamos a colocarlo aquí como un mensaje más hungry level, no va a dar error. Dice que no acepta elementos que no sean estáticos. La única forma es que se instancie o se haga algo con él. Entonces no podemos utilizar este elemento dentro de un método estático. Una de las soluciones es hacer este campo estático, pero es una solución no muy práctica en este momento. A futuro vamos a ver cómo erradicar esto. Pero bueno, por los momentos va a ser public static. Recuerden que los elementos estáticos que estén fuera de un campo estático sí se pueden utilizar, pero si no es estático no se va a poder utilizar aquí adentro. Entonces por eso ese cambio. Entonces ahora con ese elemento estático podríamos modificar la cantidad de frutas. Digamos que este nivel de hambre es el nivel de las frutas que se va a comer. Aquí tiene 5 frutas. Entonces 5 de hambre, perdón. Así que vamos a comernos 5 frutas de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Podemos hacer una operación matemática en donde hacemos que quantity de la cantidad de frutas se reste con el nivel de hambre. Para hacer eso podemos escribir que la cantidad de frutas ahora va a ser igual a la cantidad de frutas menos el nivel de hambre. ¿Okay? Y ahora tenemos que imprimir un nuevo mensaje aquí abajo con writeLine en donde vamos a poner
tengo mucha hambre y me comeré. Aquí podemos poner hungry level más. Ponemos los paréntesis, ponemos la doble comilla y ponemos aquí, me comeré 5 frutas. Este hungry level se va a representar como 5. Tengo mucha hambre y me comeré 5 frutas. Y dejaré, ¿ves? Más, y colocamos aquí otra vez las doble comillas, dejaré, utilizamos cantidad de frutas, y dejaré cantidad de frutas en el mostrador, por ejemplo. Y bueno, esto quedó bastante largo, pero vamos a ver. Ahí lo tenemos. Tengo mucha hambre y me comeré 5 frutas y dejaré 10 en el mostrador. Vieron que modificamos la cantidad. Aquí dice que ahora es 10. Y aquí llamamos a cantidad de frutas, que debería ser 15, pero debido a que aquí restamos con el nivel de hambre que teníamos, resultó que ahora hay 10 frutas en el mostrador. Entonces ese proceso se hace con las variables. Las variables contienen datos en memoria en todo el transcurso del programa que vamos a poder modificar, alterar, sumar, restar y hacer muchas comprobaciones con ellas. Hay un tipo especial de variables que son constantes o de solo lectura que no nos van a permitir que podamos modificar esos elementos. Y eso se utiliza mayormente para hacer sistemas de gravedad, como ¿cuál es la gravedad del juego? 9,18, 9, tal, 20, vamos a flotar, cosas así. Se le modifica y se pone en una constante que no se va a modificar en tiempo real. Habría que volver a compilar para que funcione. Entonces, esos son otros tipos de variables o de declarar variables que vamos a tener un hincapié a futuro. En estos momentos hay que comprender el uso básico de las variables y aquí ya vimos una gran parte. En el transcurso del módulo vamos a utilizar siempre variables y vamos a seguir entendiendo este proceso.